Desde lo más profundo de tu corazón surge una pregunta que puede retumbar en el silencio de tus noches. ¿Estoy caminando en la dirección que Dios ha trazado para mí? Quizá hayas sentido, en medio de la rutina y las luchas diarias, un susurro interior que te dice que hay algo más grande esperándote. Y si te dijera que existe un diseño perfecto, oculto y maravilloso, que puede transformar por completo tu realidad y darte esperanza cuando todo parece perdido, ¿qué harías? Tal vez pienses que tu vida ha sido una sucesión de fracasos, de momentos áridos, donde la fe pareció dispersarse como el polvo ante el viento. Pero hoy quiero decirte que, aunque los días hayan sido oscuros y hayas sufrido heridas que aún laten, hay algo en ti que Dios va a encender de nuevo. Quiero que escuches con atención. Hay un secreto guardado en las Escrituras, un tesoro de vida que pocos conocen y que puede romper cadenas invisibles que te han mantenido atado al desánimo. Quizá nunca te lo han revelado, pero hay un propósito divino escrito con tinta de eternidad para tu existencia, una promesa que se encuentra en pasajes como Jeremías 29:11, donde el Señor afirma: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esas palabras no fueron escritas para que simplemente asentemos con la cabeza y sigamos viviendo como antes. Fueron plasmadas para desafiarte a mirar más allá de tu propia historia y descubrir que hay un camino de victoria diseñado especialmente para ti. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces te has preguntado si tu vida tiene un significado real? ¿Cuántas veces, en la soledad de tu habitación, has implorado poder escuchar la voz de Dios y recibir claridad en medio del caos? Puede que en este momento sientas temor de no estar siguiendo el propósito correcto, o quizá la desesperanza te haga pensar que todas tus oraciones se han quedado sin respuesta. Pero quiero que sepas que lo que te enseñaré en este video puede marcar el inicio de una transformación profunda. Encontrarás pistas en la palabra, aprenderás a discernir las señales del Espíritu, descubrirás tus dones y tu vocación, y comprenderás cómo cada paso que des, por pequeño que parezca, te acerca a la meta divina. Y es precisamente este el secreto que pocos conocen. Dios, en su infinita sabiduría, ha colocado en tu interior una chispa divina. Esa chispa es la chispa del Espíritu Santo que anhela encender tu pasión por servir, tu compromiso con el reino y tu confianza inquebrantable en que Él te guiará aun cuando los vientos soplen en tu contra. Esa chispa puede permanecer dormida si ignoras los susurros del Espíritu, si no cultivas un espacio de oración y silencio donde Dios pueda hablarte. Hoy, si decides escuchar, será el momento en que esa chispa prenda en llama y transforme tu perspectiva, tu actitud y tu vida en algo que otros podrán ver y glorificar al Señor. En los próximos minutos vas a descubrir cómo abrir tu corazón para que Dios hable con claridad. Aprenderás a anclarte en la Escritura, a cultivar una vida de oración consciente, a reconocer las confirmaciones que provienen de lo alto y a entender por qué cada don y experiencia que has vivido tiene un propósito en su plan perfecto. Te daré claves para interpretar tu historia personal a la luz de pasajes como Proverbios 3, 5, 6, que nos enseñan a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y también repasaremos Salmos 32, 8, donde Dios promete guiarte y enseñarte el camino que debes seguir. Pero eso no es todo. Habrá una reflexión filosófica sobre el carácter de Dios como autor de tu historia. Te preguntaré cosas difíciles. ¿Qué significa para ti la entrega total de tu voluntad? ¿Estás dispuesto a soltar cargas que te impiden avanzar?
Hablaré de los desafíos que surgen cuando intentamos controlar cada aspecto de nuestra vida, en lugar de someternos al Señor que ordena nuestros pasos. Y te plantearé enigmas intencionales, pidiéndote que reflexiones sobre tu propósito en el contexto de una redención que va más allá de lo físico y toca lo espiritual. Mientras descubres todo esto, quiero que te sientas parte de una comunidad, una familia de creyentes que, aunque separados por kilómetros, comparten esa sed de conocer la voluntad de Dios. Por eso, antes de continuar, te animo a comentar paz en Cristo en este momento, escribiendo esa frase corta y poderosa para que sepamos que estás comprometido con este estudio y con tu fe. Deja también tu me gusta, porque al hacerlo estarás ayudando a que más corazones necesitados puedan encontrar este mensaje. Quizá no tengas una iglesia cerca y necesites este contenido como un apoyo espiritual. Tu participación desde el inicio es crucial para que juntos podamos compartir el mensaje de salvación y esperanza. Felicidades por tomar la decisión de profundizar hoy. Al hacerlo, estás dando un paso de valentía, demostrando que no te conformas con una fe superficial o con promesas vacías. Estás diciendo: quiero que Dios me muestre su plan de vida. Estoy dispuesto a escuchar, a aprender y a confiar. Esa actitud te honra y enaltece el corazón de nuestro Padre Celestial. Quiero que sientas orgullo de ser parte activa de este canal, porque cada comentario y cada me gusta es una semilla que ayudará a extender la palabra y a traer libertad a espíritus atados por la duda o la desesperanza. Y si te suscribes, ahora serás parte de una comunidad que busca nutrirse en la palabra cada semana. Suscribirse y dar me gusta no son acciones triviales. Son el reflejo de un compromiso renovado con tu caminar espiritual. Cuando presionas ese botón, es como si alabases al Señor antes de escuchar la primera palabra del estudio, ofreciendo tu gratitud por lo que vendrá. Porque muchos que no tienen iglesia cercana encuentran aquí refugio y enseñanza, y es tu interacción la que permite que este contenido alcance a quienes más lo necesitan. Imagínate que miles de personas, algo lejos de culminar su fe, están buscando un rayo de luz en la tormenta, y tú puedes ser parte de ese rayo de esperanza al simple acto de suscribirte y compartir este video. Te advierto algo más. La penúltima lección de hoy, ese momento clave que amenaza con revelar la clave para desbloquear una bendición en tu vida, puede ser la respuesta a oraciones que creías olvidadas. Habrá un instante en que comprenderás por qué algunas puertas permanecen cerradas hasta que tu corazón esté listo para recibir la revelación. No quiero arruinar la sorpresa, pero sí quiero que estés atento, porque ese fragmento te conectará directamente con la promesa de Dios y con el verdadero propósito que Él ha diseñado para ti. Así que, sin más demora, vamos a sumergirnos en este viaje de descubrimiento. Durante los próximos minutos emprenderás un camino de fe que te llevará desde la palabra escrita hasta el susurro del Espíritu, desde la reflexión filosófica hasta la acción práctica. Permite que este estudio te despoje de miedos y te equipe con confianza. Mantén tu corazón abierto, tu mente alerta y tu espíritu dispuesto. No pauses el video hasta el final, porque cada segundo cuenta y quiero que recibas la bendición completa que el Señor tiene reservada para ti. Después de todo, este no es un video más. Es una oportunidad de encontrarte con el plan divino que Dios trazó antes de que tú existieras. Desde el momento en que las palabras de la Biblia encuentran eco en nuestro interior, comenzamos a percibir que no estamos solos en este viaje. Hay una sabiduría que trasciende nuestra experiencia cotidiana, una voz que susurra en lo más profundo del alma. Confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Estas sencillas palabras parecen en apariencia ofrecer un consejo práctico, pero en realidad encierran un llamado a una entrega total. No se trata únicamente de creer que Dios existe, sino de reconocer que cada latido de tu vida forma parte de un diseño mayor, un plan que se revela a través de la palabra misma. Cuando esa convicción arraiga, tus pasos dejan de depender de la lógica mundana y empiezan a fundarse en la esperanza divina. Al meditar en Proverbios 3, 5, 6, nos damos cuenta de que el propósito de nuestro caminar se manifiesta cuando nuestra confianza no se limita a las circunstancias inmediatas. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:6. Quizá has sentido que el camino delante de ti está lleno de bifurcaciones, de cruces inciertos donde no sabes cuál dirección tomar. Tal vez te paraliza el miedo de equivocarte. Sin embargo, la Escritura no promete que las encrucijadas desaparecerán, sino que ofrece una ruta interior. Reconocer a Dios, confiar en Él y permitir que sea Él quien trace el rumbo. Cuando clamas al Señor en oración y anotas cada inquietud en tu corazón, te preparas para recibir esa instrucción que a menudo llega en momentos de silencio y reflexión. Es ahí donde la voz suave que te habla se vuelve más clara y comienzas a comprender que los desafíos que parecían obstáculo en realidad eran puertas disfrazadas para llevarte al propósito que Él diseñó. Pensemos en los Salmos como un libro de diario espiritual, donde cada verso refleja la experiencia de almas que buscaron orientación divina en medio de la duda y el dolor. Salmo 32:8 declara una promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa promesa no es algo etéreo ni lejana, es una garantía de que, al leer las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo imprima en tu mente y en tu corazón la dirección precisa para tu vida. Cuando las palabras cobran vida, cuando las metáforas de los salmos se convierten en realidades palpables en tu interior, percibes que Dios no te habla desde lejos, sino que se acerca a tu realidad cotidiana, tal como lo hizo con David cuando lo ungió en medio de ovejas desconocidas, señalándole un destino que superaba todo lo que él hubiera imaginado. Quizá te preguntas, ¿cómo sé si realmente estoy entendiendo esa voz divina y no proyectando mis propios deseos? La respuesta reside en la consistencia y en el fruto que produce en tu vida. Cuando uno se sumerge de verdad en la palabra, se nota un cambio paulatino. Las prioridades se alinean con los valores del reino de Dios. Se genera una paz que sobrepasa la comprensión y el testimonio personal comienza a influir positivamente en quienes te rodean. No se trata de un delirio espiritual, sino de una transformación tangible. Las Escrituras dicen que si confiamos en el Señor y nos mantenemos fieles, Él enderezará nuestras sendas. Es decir, Él corregirá las desviaciones y nos hará caminar en rectitud, incluso cuando el trayecto parezca confuso. Cuando reflexionamos sobre la importancia de la palabra para discernir el propósito de Dios, no podemos ignorar el ejemplo de Jesús mismo. En Lucas 4 vemos a Jesús citando la Escritura en medio de la tentación, proclamando: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Él nos muestra que, para descubrir el plan divino, primero debemos establecer una relación íntima con las Escrituras. No se trata de un conocimiento superficial, sino de permitir que cada versículo penetre tu ser, reoriente tus valores y renueve tu mente.
Cuando la palabra no es un libro cerrado, sino un manantial de vida para tu corazón, comienzas a percibir ese sentido trascendente que está detrás de cada experiencia, de cada reto y de cada decisión. Tal vez pienses que leer la Biblia es algo tedioso o que, al hacerlo, no encontrarás respuestas claras para tu situación específica. Sin embargo, la palabra de Dios actúa de manera misteriosa. Cada vez que abres sus páginas, provistas del poder del Espíritu Santo, Él alinea los versículos con tus circunstancias. Podrías estar leyendo sobre la fidelidad de José en Génesis mientras enfrentas una traición personal y de pronto descubres que él, a pesar de haber sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca perdió de vista el propósito que Dios tenía para él. De inmediato tu perspectiva se sacude y comprendes que, al igual que José, tu historia puede redimirse y tu ministerio puede florecer donde menos lo esperas. No subestimes nunca la importancia de permitir que la palabra te moldee. Proverbios 4:20-22 añade: Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a todo lo que las halla y medicina para todo su cuerpo. Esto no es un versículo poético sin aplicación práctica, es una instrucción tangible. El propósito de Dios comienza a revelarse cuando tú memorizas, meditas y obedeces lo que lees. Las Escrituras no son un libro estático, son un espejo que te permite ver las áreas donde has confiado en tu lógica y no en su dirección. Allí, en ese acto de humildad, comienza a vislumbrarse el plan divino, un diseño detallado que toma en cuenta tus talentos, tus experiencias pasadas y los contextos presentes. Cuando hablamos de confiar en la palabra, también es fundamental reconocer que la Biblia no prescribe un protocolo rígido para cada situación, sino que, a través de principios eternos, nos ofrece una brújula moral y espiritual. Por ejemplo, Proverbios 3 no dice exactamente cuándo cambiar de trabajo o con quién casarte. Lo que nos indica es un estilo de vida. Confiar en el Señor en todo momento, no aferrarnos a nuestra limitada comprensión y someter cada decisión a su liderazgo. Entonces, cuando te sientes tentado a dar el próximo paso sin buscar a Dios, recuerda que la promesa de que Él enderezará tus sendas no es solo para grandes decisiones, sino también para las más pequeñas. ¿Dónde invertir tu tiempo? ¿Cómo administrar tus recursos y de qué manera expresar tu fe en medio de circunstancias adversas? Además, Salmo 119, el salmo dedicado enteramente a exaltar la palabra de Dios, recalca una y otra vez que la Escritura ilumina nuestros caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Imagínate caminar por la noche sin luz alguna. Cada paso es un riesgo de caer en un abismo. De la misma manera, avanzar en la vida sin guiarte por la palabra te deja vulnerable a falsas direcciones y a imponer tu voluntad en lugar de la voluntad divina. Pero cuando permites que Dios hable a través de su palabra, cada versículo funge como un faro que revela rocas ocultas y caminos seguros. Ese es el propósito principal de la Escritura, mostrarnos el plan de Dios para nuestras vidas, no a través de enigmas, sino de principios claros que cuando se aplican con fe, producen fruto. Quizá en tu corazón guardas preguntas profundas. Señor, ¿cómo podré saber si este ministerio es real, si esta relación de pareja es tu voluntad o si este negocio que anhelo emprender está en tu plan? La respuesta no siempre llega de forma espectacular, con fuego y truenos. A veces se revela en la tranquilidad de un amanecer durante tu lectura bíblica o en la voz interna que, citando la palabra, te insta a dar un paso de fe. Así sucedió con Abraham,
Sin un manual detallado, por la fe, salió de Ur sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de que Dios lo guiaría. Génesis 12. Tú también puedes vivir esta fe. No necesitas ver todo el camino, solo reconocer que, al permitir que la palabra esté en ti, el diseño divino se irá desplegando a medida que avanzas. Cuando reflexionamos en cómo la palabra revela el propósito de Dios, es crucial entender que el plan no es meramente un esquema externo, sino una invitación a participar creativamente en la redención del mundo. Ese llamado trasciende la satisfacción personal. Proverbios 3 no nos libera solo para vivir una vida cómoda, sino para impulsarnos a ser canales de bendición. Si percibes que tu propósito es únicamente ser feliz o prosperar, podrías estar perdiendo la dimensión trascendente de lo que Dios anhela, formar en ti un carácter semejante al de Cristo y usar tu vida para impactar a otros. Cada vez que Wyatt o cualquier creyente toma una decisión basada en el temor, en lugar de hacerlo desde la palabra, se aparta de la senda que Dios ha señalado. Es en esa obediencia a los principios bíblicos donde reconoces que tu vocación no solo te beneficia a ti, sino que se convierte en un faro para quienes te rodean. Cuando las Escrituras hablan de enseñarte el camino que debes seguir, Salmo 32:8, se refieren a una enseñanza holística que abarca cada aspecto de tu vida, tus relaciones, tu vocación, tu ética y tu testimonio. Saborear esa enseñanza implica dos pasos fundamentales: el estudio sincero de la palabra y la práctica constante de sus preceptos. Sin esta práctica, incluso la mejor teología se queda en la cabeza y no desciende hasta lo más profundo del corazón. Es la obediencia la que engendra discernimiento. Quizá al principio no veas todo claro, puede que sigas tropezando o que te sientas indeciso. Sin embargo, a medida que te sometes a la instrucción bíblica, tu sensibilidad espiritual se afina y empiezas a reconocer cuando una decisión está alineada con el diseño divino. Un día comprenderás que Dios no te dejó sin guía. Tu falta de confianza en la palabra te impidió ver la senda desde el inicio. Reflexiona en la analogía de un niño aprendiendo a leer. Al principio las letras se ven aisladas y no tienen sentido. Pero con tiempo y práctica, esas letras forman palabras, las palabras forman oraciones, y las oraciones revelan historias llenas de significado. De la misma manera, cada pasaje bíblico, cada consejo de los proverbios, cada relato de vida transformada por Dios, se va uniendo para mostrarte un panorama completo de lo que el Señor quiere para ti. Es un proceso, no un evento único. Por eso, cuando te sientes frustrado porque no llega una revelación clara de inmediato, recuerda que el propósito de Dios se desarrolla en sectores. Primero la formación de tu carácter, luego el dominio de tus emociones y finalmente la manifestación de tu llamado. No es un esquema lineal, pero sí un progreso. Tus pasos de humildad y obediencia allanan el camino para que, más adelante, el Señor te revele la siguiente etapa de tu misión. Muchas veces, el propósito no se descubre en grandes señales, sino en pequeños detalles. Una palabra de ánimo que das a otro creyente, una puerta de trabajo que se cierra para que otra más grande se abra, o un talento que crees insignificante y que en realidad es la pieza clave para tu servicio. Cuando David supo que Dios lo llamaba a ser rey, no llegó en un carro de fuego ni con fanfarrias. Fue ungido mientras cuidaba ovejas, en la sencillez del campo. 1 Samuel 16, 11, 13. Del mismo modo, tu plan divino puede manifestarse mientras desempeñas tareas cotidianas. Cada acto de integridad, cada oración sincera y cada lectura bíblica meditada contribuyen a que tu propósito se vaya formando hasta quedar claro. No te desanimes si tu vida todavía no parece espectacular.
Muchas veces el misterio reside en la paciencia de confiar en la palabra mientras el camino se despliega paso a paso. Para seguir profundizando en este tema, observa cómo Jesús mismo evocaba la Escritura para demostrar que venía a cumplir cada promesa. Cuando leyó en Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Lucas 4:18. Anunció que su propósito se hallaba en rescatar, sanar y liberar. Él no improvisó su ministerio. Se apoyó en la palabra para revelar la voluntad de Dios para su generación. Tú puedes hacer lo mismo. Al enfrentar un día incierto, abre tu Biblia. Busca promesas que hablen de la dirección divina y entrégate en oración, pidiendo que esas palabras iluminen tu corazón. Cuando lo haces con humildad, sin exigir señales grandilocuentes, el Señor se complace en mostrarte pequeñas revelaciones. Un versículo que resuena en tu mente, una impresión súbita de qué acción tomar y una paz que confirma que vas en la dirección correcta. Sin embargo, no ignores la dimensión comunitaria de la palabra. No fuimos diseñados para caminar solos. Al rodearte de hermanos y hermanas que aman la Escritura, tus percepciones individuales se complementan con las de otros. A través del discernimiento colectivo, ya sea en un grupo de estudio, en conversaciones con mentores espirituales o en la enseñanza de pastores fieles, las Escrituras cobran vida de formas inesperadas. Quizá tú lees Proverbios 3 y sientes que es para tu situación financiera. Otro hermano lee el mismo versículo y lo aplica a su matrimonio. Ambos testimonios funden un entendimiento más rico del propósito divino. De esta manera, el plan de Dios para tu vida no se revela en el aislamiento de tu mente, sino en la comunión del cuerpo de Cristo, donde la palabra actúa como una chispa que enciende revelaciones múltiples y complementarias. Para cerrar esta reflexión sobre el propósito en la palabra de Dios, recuerda que tu vida no es el resultado de la casualidad, sino parte de un plan tan minuciosamente tejido que cada experiencia pasada, incluyendo las caídas y los errores, forma parte de la preparación para tu llamado. Así como José fue elevado a un lugar de influencia tras pasar por la traición, la injusticia y el olvido en prisión, Génesis 41, cada capítulo de tu historia está orquestado para revelar la fidelidad de Dios. Cuando comprendes que la Escritura es tu guía, no temes al futuro ni te lamentas por el pasado, porque ves cómo Dios ha movido piezas a tu favor. Esa certeza se convierte en la roca sobre la cual edificas tu fe y avanzas con valentía hacia lo desconocido, sabiendo que Él endereza tus sendas cuando confías en Él. En resumen, el propósito de Dios para tu vida se revela cuando te aferras a la palabra, la meditas con devoción, la practicas con obediencia y la compartes con otros creyentes. No es un proceso instantáneo ni mecánico, sino una relación dinámica con el Señor, donde la Escritura actúa como un faro que ilumina senderos ocultos. Al permitir que su palabra te transforme desde adentro, descubrirás que cada paso, cada decisión y cada talento que posees se integran en un diseño divino perfecto. Tú no fuiste abandonado a tu suerte, fuiste ungido para cumplir una misión que solo tú puedes desempeñar a plenitud. Permanece recostado en la palabra, confía sin reservas y permite que el Espíritu Santo te revele cada día un poco más de ese gran plan que Él ha preparado para ti. Al recorrer las páginas de la Escritura con un corazón dispuesto, descubrimos que cada pasaje actúa como una lámpara que ilumina nuestro camino y nos permite reconocer cuándo nos estamos desviando del plan divino. Cuando lees Proverbios 3, 5, 6, en la tranquilidad de tu habitación, no estás simplemente memorizando un dicho antiguo. Estás invitando al autor del universo a intervenir en cada rincón de tu vida. Esa invitación
trasciende lo intelectual y se convierte en una experiencia espiritual que transforma tu manera de ver las circunstancias. Quizá semanas atrás, cuando enfrentaste la decisión de cambiar de empleo, te sentías atrapado entre el temor al cambio y la tentación de la comodidad. Pero cuando permitiste que esas palabras se filtraran en tu mente antes de tomar cualquier paso, experimentaste una paz profunda, como si el mismo Dios tomara tu mano y te guiara con ternura hacia la puerta correcta. Cuando confías verdaderamente en el Señor, renuncias a ese impulso de controlar cada resultado y permites que la palabra sea tu brújula. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta promesa no distingue entre grandes proyectos y decisiones cotidianas. Puede tratarse de la dirección que tomarás en tu familia, en tu carrera o en las relaciones interpersonales que forman parte de tu día a día. Cuando le imploras a Dios que enderece tus sendas, reconoces que tus limitaciones humanas no son suficientes para navegar los laberintos de la vida. Y aceptas que Él, en su sabiduría infinita, ve cosas que tú no puedes percibir ahora. Esa rendición, a veces temida por nuestro orgullo, se convierte en el primer requisito para que el propósito divino se revele. Los salmos, por su parte, actúan como un espejo del alma que muestra las emociones más profundas: la ansiedad, la oración, la dicha, incluso la confusión. Cuando el salmista exclama: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos». Salmo 32:8. Nos está revelando que no estamos solos en nuestra búsqueda de dirección. Es como si el Señor se inclinará hacia nosotros, con sus ojos fijos, dispuesto a guiarnos paso a paso. Quizá en un día cualquiera, tu corazón estaba tan agitado por dudas que no sabías qué decisión era la correcta. Pero al meditar en estas líneas, sentiste la certeza de que Dios no te abandona a tus propias percepciones. En medio del caos interior, Él se acerca, y en esa cercanía hallas un alivio que no se compara con cualquier explicación meramente intelectual. Cuando lo que leemos en las Escrituras entra en nuestro ser, algo misterioso ocurre. El fruto espiritual comienza a manifestarse. No se trata de una iluminación momentánea, sino de una renovación interior que se refleja en nuestra forma de hablar, de actuar y de relacionarnos. Quien ancla su corazón en la palabra, poco a poco, deja de reaccionar con temor ante cada reto y empieza a responder con una fe madura, sabiendo que hay un propósito detrás de cada circunstancia. Por ejemplo, cuando el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Salmo 119:105. Nos está recordando que Dios provee claridad incluso en los caminos más oscuros, donde las tinieblas de la incertidumbre podrían hacernos tropezar. Esa metáfora de la lámpara no es una simple figura literaria, describe con exactitud la experiencia de quien ha probado la dulzura de la palabra en un momento de crisis. Tal vez recuerdes una ocasión en que, presionado por incertidumbres familiares, sentiste la carga de tener que decidir en solitario. Pero al abrir el Salmo 119 y leer cómo cada versículo alienta al creyente a aferrarse a la verdad divina, percibiste un calor interno, una convicción de que no estabas solo. Esa misma palabra, que para algunos puede parecer letra muerta, se convierte en una voz viva que corrige las pisadas torpes, endulza el ánimo cansado y fortalece la voluntad para seguir adelante. A medida que permites que esta lámpara ilumine tu sendero, comprendes que el propósito de Dios no se revela en un solo destello, sino que se va desplegando poco a poco, conforme caminas con obediencia y devoción. Quizá hoy te preguntas: ¿cómo
Aplicar esto en tu rutina diaria. ¿Cómo puedo hacer de la palabra una lámpara permanente y no solo un recurso de emergencia? La respuesta yace en cultivar un hábito intencional de lectura y meditación. No basta con leer de forma automática. Se requiere detenerse en cada frase, saborear su mensaje, preguntarse, ¿cómo impacta esto mi vida particular? Cuando practicas este ejercicio, cada versículo se convierte en un punto de reflexión y tu mente se afina para captar las implicaciones prácticas. Así, al enfrentar una encrucijada, tu primera reacción no será el estrés, sino un acto de fe. Acudir a la lámpara divina y pedir que ilumine la próxima decisión. Cuando cultivamos esta disciplina, las escrituras se vuelven algo más que palabras antiguas. Se transforman en carne y hueso que palpitan en nuestro contexto actual. Por ejemplo, si lees Proverbios 4:20-22, donde el autor exhorta a conservar las palabras en el corazón porque son medicina para el cuerpo, descubres que el propósito de Dios incluye cuidar de tu bienestar integral. No se trata de que la palabra sea un bálsamo metafórico. Su poder realiza sanidad emocional, espiritual e incluso física a través de la renovación de tu mente. Cuando el sacerdote o consejero te diagnostica agotamiento emocional, la medicina que el Padre ocupa puede encontrarse en la oración, respaldada por la palabra, que sana las raíces arraigadas de la ansiedad y la duda. Al observar la historia de José, un joven que atravesó traiciones, injusticias y soledad, uno percibe un claro testimonio de cómo la palabra moldea la formación del carácter y revela un plan que está por encima de las circunstancias adversas. Aunque José fue humillado y encarcelado, jamás perdió de vista las promesas de Dios. Al meditar en el trato que recibió de sus hermanos y en las oportunidades que surgieron en Egipto, comprendió que sus experiencias difíciles no eran castigos, sino preparaciones para un destino que sobrepasaba su imaginación. De la misma manera, cada vez que te enfrentes a un momento de injusticia o a un fracaso aparente, la palabra te recordará que el propósito divino no se detiene ante las crisis, sino que fluye incluso en medio de ellas, reorientando la historia personal hacia el cumplimiento de un plan mayor. Es vital reconocer que, si bien la palabra establece principios universales, la manera en que esos principios se aplican a tu vida es singular y única. No sigues un protocolo rígido, más bien haces una alianza de obediencia, donde cada decisión se somete a la enseñanza bíblica. Cuando confías en el Señor y no te apoyas en tu propia prudencia, comprendes que las promesas de Dios no son monótonas, sino dinámicas y adaptativas. El ejemplo de Abraham nos recuerda que, al ser llamado a salir de Ur sin saber a dónde iba, tuvo que enfrentar la incógnita con un corazón dispuesto a creer. Tu caminata no será distinta. Cada vez que el Señor te llame a dar un paso de fe, lo hará bajo la unción de la palabra, y tu rol será decir, aquí estoy. Es entonces cuando el diseño divino empieza a revelarse con mayor claridad. En este proceso, la comunidad de creyentes juega un papel determinante. Cuando compartes la palabra con otros y escuchas sus testimonios, la misma escritura resuena de formas inesperadas. Quizá tú lees Proverbios 3 y piensas en tu situación laboral, mientras tu hermano en Cristo lo relaciona con un conflicto de pareja. Ambas perspectivas, alimentadas por el mismo pasaje, se complementan mutuamente y te ofrecen una visión más amplia de la sabiduría divina. Así, el propósito de Dios para ti no se revela en un vacío solitario, sino en la comunión perfecta con el cuerpo de Cristo. Cuando dialogamos en grupos de estudio y escuchamos interpretaciones diferentes, nuestras miradas se enriquecen y el plan de Dios aflora con mayor nitidez.
Es posible que en tu interior surjan dudas como: ¿realmente puedo confiar en que la palabra se cumple en mi vida? La respuesta la encuentras en la historia de los salmistas. En medio del cautiverio o de la persecución, alzaron cánticos de esperanza porque habían experimentado que la palabra no miente. Por eso, cuando te bañas en las Escrituras, no te limitas a consumir literatura sagrada, te abres a la corriente viva del Espíritu Santo que trae revelación y sanidad. Esa revelación no siempre se manifiesta con estruendo. Al contrario, suele surgir en la quietud de tu oración, en la convicción inesperada que te asalta mientras tus ojos recorren un versículo en particular. A medida que permites que la palabra penetre cada área de tu vida, lo emocional, lo intelectual, lo relacional y lo espiritual, comienzas a experimentar una paz que sobrepasa toda lógica. Esa paz es la confirmación interior de que vas en la senda correcta. Quizá el mundo te empuje a buscar señales espectaculares, prodigios que validen tu camino, pero el Señor, fiel a su estilo, suele revelarse a través de la obediencia constante y la humildad de un corazón que acepta sus tiempos perfectos. En las Escrituras no hay indicaciones para operar con inmediatez, sino instrucciones para cultivar una confianza paciente. Esa paciencia no es resignación, es una actitud profética que proclama: aunque no entienda la obra completa, sé que el Maestro está orquestando cada detalle. Cuando te sientas tentado a volver a confiar en tus propias fuerzas, recuerda la exhortación que aparece en Proverbios 3.7. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esa advertencia cobra sentido cuando reconocemos cuán seductora puede ser la sabiduría del mundo, que hoy exalta la eficacia y mañana promueve la autosuficiencia. En contraste, la verdadera sabiduría bíblica te hace humilde, reconociendo que cada verdad revelada brota de Dios y no de un esfuerzo meramente humano. Al despojarte del orgullo intelectual y clavar tu mirada en la palabra, te abres a la dirección divina que, aunque parezca contraria a la lógica humana, produce fruto de justicia y vida abundante. Es importante enfatizar que la palabra no solo corrige tu dirección, sino que te capacita para enfrentar desafíos futuros con una perspectiva alineada con el reino. Cuando vives las promesas de Dios, descubres que las pruebas se convierten en oportunidades para manifestar su gloria. En tu caso particular, tal vez enfrentes temores económicos, enfermedades en la familia o incertidumbres en tu ministerio. En cada circunstancia, al aplicar los principios bíblicos, desarrollas un carácter resistente, una fe capaz de mantenerse firme aún en medio de la tormenta. Esa fortaleza interior no brota de tu propia energía, sino de la convicción profunda de que la palabra es viva y eficaz, capaz de edificarte y otorgarte la serenidad necesaria para tomar decisiones sabias. Recuerda también que la Escritura no nos promete una existencia exenta de pruebas, pero sí garantiza que, si confiamos en sus enseñanzas, obtendremos sabiduría para lidiar con cada situación. Cuando te encuentras ante un problema aparentemente insuperable, como una enfermedad grave o una crisis familiar, no te isoles en la desesperación, sino que acude a la palabra que dice: aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esa certeza no es un consuelo improvisado, es un ancla poderosa que te mantiene firme, recordándote que incluso en los momentos más oscuros, la lámpara de la palabra sigue alumbrando tu sendero. De ese modo, el plan de Dios para tu vida, lejos de ser un destino inalcanzable, se vuelve un camino lleno de promesas que laten en cada versículo y se revela con claridad cuando tú decides confiar sin reservas. Con esto en el corazón, habrás
dado un paso crucial. Comprenderás que la palabra de Dios es mucho más que un texto histórico. Es la revelación continua de un Dios vivo que se comunica contigo día tras día. Cuando permites que sus principios te guíen, descubres que tu vida adquiere un sentido transformador, ya no llevado por impulsos pasajeros, sino arraigado en la sabiduría de lo eterno. Dejas de cuestionarte si hay un propósito y asumes la convicción de que aunque no veas todo el camino, cada decisión fundamentada en la Escritura te acerca a la plenitud que Dios diseñó para ti. Luego, cuando la mente ya ha comprendido que la palabra actúa como brújula infalible, llega un momento de silencio interior en el que ansías escuchar esa voz suave que susurra en tu pecho. En ese instante, un susurro que no procede de la razón humana, sino del espíritu que mora en ti, dice: detente y escucha. Para muchos, la práctica de la oración se reduce a palabras recitadas, pero el verdadero encuentro con Dios ocurre cuando la oración se convierte en un diálogo íntimo, donde tú presentas tu corazón sin máscaras y Él responde con gentileza. Esa dinámica, fundamentada en pasajes como Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», se vuelve esencial para discernir señales y confirmaciones. Al detener tu afán y abrazar la quietud, descubres que el plan de Dios se revela de manera sutil, como un soplo que remueve dudas y genera claridad. En esa quietud, a menudo percibimos impresiones que nos llevan a una dirección concreta, un versículo que viene a tu mente en el momento adecuado, una sensación de paz cuando consideras una decisión clave o una convicción tan intensa que no puedes ignorarla. Con frecuencia, esas confirmaciones se entrelazan con testimonios de la Escritura. Al leer acerca del llamado de Samuel, quien al escuchar su nombre dijo: «Habla porque tu siervo escucha», 1 Samuel 3:10, se nos enseña cómo reconocer la voz de Dios. Quizá tu propia vida no haya sido tan dramática, pero en tu diario, cuando clamas: «Señor, si es tu voluntad, muéstrame señales», puedes recibir respuestas en formas diversas. Un consejo oportuno de un hermano en la fe, una circunstancia que se alinea con oraciones previas o un sueño que reanuda tu esperanza. Todas estas señales funcionan como faros que confirman la dirección indicada por la palabra. Además, la oración sincera implica un componente de vulnerabilidad donde presentas tus luchas sin adornos. Si has experimentado una herida profunda, bien sea una traición amorosa o un fracaso profesional, es muy probable que tus plegarias hayan estado teñidas de dolor e inseguridad. Sin embargo, cuando llevas tus heridas al Señor, te encuentras con una fuente de consuelo que va más allá de la empatía humana. Jeremías 33:3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esa promesa nos recuerda que el Dios que ve tu angustia es el mismo que se deleita en revelarte sabiduría oculta. Esa sabiduría que disipa tus inseguridades y te encamina a tu propósito. Cuando oramos con fe, no solo entregamos peticiones, abrimos la puerta a un aprendizaje que trasciende lo natural, donde Dios te instruye sobre veredas que nunca imaginaste. Es en ese espacio de oración donde también se manifiestan testimonios personales que avalan el plan divino. Quizá conoces la historia de Abraham, quien, en obediencia, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, confiando en que Dios cumpliría su promesa. Esa fe sobrenatural no se limitó a un único evento, marcó toda su vida, y hoy podemos aprender de su ejemplo al enfrentar pruebas que nos impidan continuar. De igual forma, la experiencia de Pablo en el camino a Damasco, cuando un encuentro inesperado con el Señor cambió su rumbo y misión,
Nos enseña que Dios puede intervenir de forma repentina para redirigirnos hacia la misión para la cual fuimos creados. Esos testimonios bíblicos actúan como piezas de un rompecabezas celestial que cuando las contemplamos en conjunto revelan un patrón divino en el que cada creyente tiene un papel estratégico. En paralelo, la identificación de los dones espirituales y la vocación personal nos acerca a una comprensión más objetiva de cómo Dios nos capacita para su servicio. Cuando leemos en Primera de Corintios que hay variedad de dones, pero un mismo espíritu, 1 Corintios 12:4, comprendemos que cada habilidad, sea para enseñar, servir, aconsejar o administrar, es otorgada para edificar al cuerpo de Cristo. No se trata de un mérito humano, sino de un regalo divino que se manifiesta cuando te rindes a su voluntad. Por eso, al reconocer tus talentos y al pedir al Señor que los multiplique, comienzas a discernir de qué manera puedes participar del propósito general de Dios. Quizá te sorprendas al descubrir que lo que tú considerabas un simple pasatiempo y como tocar un instrumento o escribir palabras que inspiran, es en realidad una herramienta para bendecir a otros y cumplir tu llamado. Ese descubrimiento no ocurre en aislamiento, sino en comunidad. Al relacionarte con otros hermanos que te animan a explorar tus dones, la revelación se completa. Por ejemplo, si un líder ve que tienes una habilidad especial para comunicarte y lo anima a servir en el ministerio de la enseñanza, esa confirmación externa armoniza con lo que Dios te ha estado susurrando en el corazón. La coherencia entre tu llamado interior y las confirmaciones en tu entorno refuerza la certeza de que te hallas en la dirección correcta. Así, la vocación personal deja de ser una incógnita y se convierte en un proceso activo de rendición a la voluntad divina y servicio al prójimo. Sin embargo, este viaje de descubrimiento no está exento de desafíos. En ocasiones, la voz del mundo, con sus ofertas engañosas y elogios superficiales, nos tienta a desviar nuestra atención hacia metas pasajeras. Cuando tu corazón anhela la aprobación humana, corres el riesgo de seguir caminos que prometen éxito temporal, pero que carecen de sentido eterno. Por eso es vital recordar que el propósito de Dios está tejido con hilos que nos conectan con una realidad espiritual mayor. Si en tu búsqueda de sentido te detienes a evaluar cada impulso, descubrirás que la palabra resuena como una sintonía celestial que afina tu espíritu para no confundir el eco de Dios con el murmullo del mundo. En este proceso, presta atención a las señales sutiles, una inquietud persistente, una llamada interna, una oportunidad que surge de manera inesperada o un fruto tangible que bendice a otros. Cuando logras ver todo esto bajo la lente espiritual, comprendes que el Señor habla, no solo en palabras, sino también en circunstancias y en el testimonio de quienes te rodean. Esa sinfonía de mensajes teje una red de confirmaciones que juntas forman un camino claro hacia tu llamado. Entonces, la pregunta, ¿cuál es mi propósito?, deja de ser un enigma y se convierte en una melodía armoniosa donde cada nota corresponde a un regalo divino que espera ser liberado. Por tanto, mientras navegas en este mar de descubrimientos, no te apresures ni te desalientes. Recuerda que Dios opera en tiempos perfectos y que su sabiduría se manifiesta en el proceso mismo. Cada momento de oración, cada meditación en la Escritura y cada interacción sincera con otros creyentes te acerca más a ese propósito que Él estableció antes de la fundación del mundo. Sé fiel en los pasos pequeños. Siembra obediencia en las tareas diarias, busca ayudar a los necesitados con tu don particular, comparte las verdades bíblicas que resuenan en tu alma y sobre todo, permanece atento a la voz del Espíritu que habla en lo íntimo.
La misión personal que Dios tiene para ti no es egoísta ni está centrada en tu comodidad. Es una misión de servicio a otros y de honra a su nombre. Cuando abrazas este llamado con humildad, descubres que el plan divino se expande más allá de tus expectativas. Lo que empezó como una búsqueda individual de dirección se convierte en un río de bendición que fluye hacia tu familia, tu iglesia y toda tu comunidad. A través de tus dones se manifiesta el poder transformador de Dios y tu testimonio enriquece la vida de quienes te rodean. Así, tu propósito no solo te beneficia a ti, sino que actúa como instrumento de revelación del amor divino para el mundo. Finalmente, comprendamos que este viaje de oración, señales bíblicas y descubrimiento de dones no es un camino solitario, sino un viaje compartido. Cuando caminas junto a otros creyentes que también están buscando cumplir su propósito, se crea un ecosistema de fe donde la palabra se traduce en acción conjunta. En ese ambiente, tus pasos se fortalecen, tus dudas se disipan y tu corazón se anima a persistir, sabiendo que el plan de Dios no te deja sin respaldo. Así, en medio de desafíos y bendiciones, la recompensa más grande no será un reconocimiento humano, sino la satisfacción profunda de saber que cumpliste con fidelidad el llamado que el Señor puso en tu vida. En este punto, habrás experimentado la certeza de que la palabra es la guía infalible para discernir el propósito divino y que al alinearte con ella, comienzas a caminar en una ruta que trasciende los límites de lo natural. Mantén tu mente y tu espíritu atentos, porque ahora la última etapa de este estudio nos llevará a consolidar todo lo aprendido y a establecer un compromiso práctico que sellará tu decisión de seguir el plan de Dios con valentía y obediencia. Has llegado al final de este tiempo de reflexión, pero antes de concluir por completo, quiero invitarte a un momento especial de silencio. Cierra tus ojos y deja que la música suave envuelva tu espíritu. En este silencio, alza una breve oración de gratitud al Señor. Agradece por cada palabra que ha llegado a tu corazón, por la certeza de su guía y por la promesa de un propósito eterno. Permanece en ese silencio sin pausar el video hasta que sientas que su paz ha calado en lo más profundo de tu ser. Después de este breve lapso, compartiré contigo las palabras que marcarán el cierre de nuestro estudio y te guiarán hacia un compromiso vivo con la palabra de Dios.